Muy bien, gracias por la presentación y gracias por la invitación al comité que nos invitó. Vamos a iniciar, son dos temas algo largos, espero que sean de su agrado. Va a haber mucha información, pueden tomar fotografías, no tengo ningún conflicto de interés. Y un poquito de la presentación de mi currículum, ya se los dijeron. Vamos a iniciar con el tema de verrugas palmoplantares. Como sabemos, el tema de verrugas palmoplantares son producidas por el VPH, virus del papiloma humano. Desgraciadamente, el virus del papiloma humano es muy amplio para hablar, tiene ciertas características, una cápside llena de proteínas diferentes, al igual de ciertas bases en su periferia, y esto lo hace un poquito más eficaz para poder penetrar al epitelio, en este caso la piel, por medio de un traumatismo, ya sea por medio de rascado, por algún objeto, fricción, penetra directamente sobre el estrato córneo y posteriormente a la célula basal. Tiene ciertas características el virus del papiloma humano, que no me quiero meter un poquito a este tema, pero sí es importante saberlo. Tiene, como les dije, unas proteínas, sobre todo la E6 y la E7, que inhiben el gen P53 y el RB. Estos genes regulan un ciclo celular adecuado. Al momento de ser afectado es como llegan a penetrar a la membrana basal y así generar otra clase de proteínas, por ejemplo la E1 y E2, junto con las que están L1 y L2 en la cápside para poder generar una transcripción del genoma del VPH. Gracias a estas proteínas L1 y L2 es la penetrancia y también la gran cantidad de VPH que tenemos en el mundo, que hasta el momento son 200, 250 los tipos encontrados. Y gracias a ello, pues también nos damos cuenta que con la inhibición de estos genes de PEN53 y RB, también puede hacer una oncogénesis, el cual, pues como su nombre lo dice, genera cáncer. Los tipos más frecuentes, 16, 18, 11 y 6. Pero también los podemos clasificar por su genoma en diversos tipos de proteínas que presenten o incluso en la genotipificación por género alfa, beta y gamma. Vulgarmente hablando, el género, por ejemplo, alfa le gusta mucho la mucosa, lo encontramos mucho en carcinoma cervicouterino. El beta, papilomavirus, le gusta también la piel genital, por lo que lo encontramos en forma externa. Y el gamma, pues ahí se reparte entre varias regiones. Y debido a que tenemos muchos estudios del VPH, sobre todo en genital, es porque la mayoría de estos tipos, pues por lo tanto, son de origen genital. Tenemos muy pocos en otras áreas que ahorita los vamos a ver, que son las importantes, pero se estima un aproximado que en la población 1.4% a 25.6% de las personas en el mundo ya están infectadas por VPH. Ahora, el tema que nos interesa actualmente es el de verrugas palmoplantares. Los tipos más comunes los podemos ver en esta tabla. Se los uní, el de mano y plantares, en los 1, 2, 3, 4, 7 y 10. Son los más comunes y estos no generan en su mayoría oncogénesis. También existen otras para verrugas faciales, otras para verrugas genitales, son los más populares, recuerden, y estas mismas también pueden ser un factor de oncogénesis que le compiten al 16 y al 18, que incluso los tenemos en vacunas. Ahora, ya hablemos, para que le tomes foto. Muy bien, ya tenemos el término de verruga palmoplantar, es una infección por VPH, pero ¿qué factores realmente lo desarrollan? Dentro de la epidemiología, la incidencia puede estar en niños y en adultos. Es más frecuente en niños y es más fácil de curar, por así decirlo, incluso tiene una remisión espontánea. Sin embargo, en los adultos es muy complejo.
Hay características en los adultos, incluso de características extensas o recalcitrantes, que generalmente se desarrollan con otras enfermedades de la piel, sobre todo dermatitis atópica, los pacientes que viven con VIH o trasplantes de órganos, obviamente dependiente del sistema inmunológico. La transmisión, como ya lo vimos en la imagen pasada, es a través de un traumatismo, fricción, ¿verdad? Y también un contacto con objetos inanimados. Aquí hay una teoría que no se ha confirmado por completo, pero se cree que realmente el virus del papiloma humano, sobre todo las de las verrugas palmoplantares, le gustan zonas húmedas como bañeras, piscinas y entre otros, por lo que las recomendaciones se basan en ese aspecto. El periodo de incubación, en este caso palmoplantar, son 2 a 6 meses, pero en las genitales puede haber 10 años después de la infección una verruga, por lo que no se puede ver o calcular quién fue el infectante o qué objeto, por lo que es nada más una simple teoría que vamos a presentar. Y la remisión espontánea, como les comenté, más fácil en niños. Existen diferentes, obviamente, presentaciones clínicas, se las puse para más fácil. Verruga palmoplantar, famosamente llamada ojos de pescado. Verruga filiforme, confundidas muy vulgarmente por los fibromas laxos, o incluso acrocordones que aparecen en el cuello, y de ahí el mito que surge que este tipo de verrugas son realmente por VPH. Falso, se parecen pero no lo son, ahorita vamos a ver eso. Verruga vulgar, como su nombre lo dice, aparece en cualquier tipo de lesión y en cualquier tipo de topografía. Una variante aparte, la periungual, por su difícil tratamiento. Verruga genital, muy relacionada con el cáncer cérvico-uterino, por eso insistimos en Papá Nicolau, por eso insistimos en las pruebas a cada rato. Y las verrugas planas, que también es una clasificación aparte. Si de por sí con esta imagen no puede hacerse el diagnóstico, podemos agarrar otro tipo de información. Por ejemplo, nosotros los dermatólogos ponemos el dermatoscopio y vamos a encontrar hiperkeratosis, este exceso de queratina que borra las huellas dactilares, pero fíjense en estos puntitos que se llaman vasos trombosados. Esos vasos trombosados son patognomónicos dentro de la dermatoscopía para poder realizar el diagnóstico de verruga palmoplantar. Si todavía existe duda porque no tenemos estas características, se saca biopsia y pues en la histología podemos ver desde hiperkeratosis, acantosis, unas células que se llaman coilocitos y la degradación de la membrana basal hasta ir desarrollando poco a poco una displasia, un carcinoma o incluso un cáncer, que es más común verlo en el cáncer cérvico-uterino. Ahora, diagnóstico diferencial, cosas que se le parecen pero no lo son. Esta pápula hiperqueratósica, entre paréntesis, vulgarmente llamada callo. Básicamente, uno puede sospechar verruga palmoplantar fácilmente, pero no lo es. ¿Qué características nos pueden ayudar a diagnosticar esto? Casi siempre se encuentra en la quinta falange, en zonas de fricción de ciertos calzados, y al momento de poner el dermatoscopio no vemos esos vasos trombosados que les mencioné. Las queratosis seborreicas son muy comúnmente confundidas con la verruga vulgar, pero aparecen en zonas en su mayoría expuestas al sol y en personas mayores en tronco. Son pápulas hiperqueratósicas con componente pigmentado, a diferencia de las verrugas palmoplantares, que es una queratina como blanquecina amarillenta. Estas generan una coloración negruzca. A la dermatoscopía también tenemos otros datos que nos orientan acerca de que es una queratosis seborreica. Y también lo podemos presentar, como les dije, en personas mayores en la parte del tronco. Este es un tumor benigno de la piel, no tiene que ver nada el VPH, simplemente se forma, no es maligno, se pueden retirar por meramente estética, pero incluso a una persona que nos llegue con esta presentación clínica de forma abrupta en menos de 2 meses, podemos diagnosticar o avisarle que probablemente tenemos un tumor gastrointestinal, porque es un signo muy característico de esta lesión. Tacón negro o petequias calcáneas. Si ven la imagen, se parece mucho a los vasos trombosados que generalmente vemos a la dermatoscopía, pero estos están macroscópicos. La diferencia aquí, no hay hiperkeratosis que borre o la queratina que borra las huellas dactilares y por lo tanto se pone el dermatoscopio, se ve como sangre acumulada dentro de la epidermis y la dermis y automáticamente pues, se hace el diagnóstico que fue un traumatismo. Generalmente el paciente no recuerda que tiene un traumatismo, por eso es que acude a consulta. Si supiera que es porque se golpeó, pues no acude, ¿verdad? Pero es básicamente como hacemos el diagnóstico.
Molusco contagioso. El molusco contagioso es muy similar, pero si se fijan no hay exceso de queratina, no hay hiperkeratosis. Una de las características también es que se presenta en niños en todo el cuerpo y en adultos. Generalmente es una infección de transmisión sexual, entonces abarca de vía genital o pubis hacia la periferia. El tratamiento es casi similar al VPH, pero es otra clase de virus que se llama poxvirus. La presentación, si se fijan, tiene como una depresión. Le decimos que son pápulas umbilicadas, como en formato de dona. Hagan de cuenta que es una bolita y una depresión aquí. Y alrededor de esta depresión hay unos vasos sanguíneos que podemos ver también al momento de poner el dermatoscopio. Los condilomas planos. Condiloma es el término que se utiliza para una infección por VPH en mucosa, que desarrolla una vegetación o una verruga. Sin embargo, por alguna razón nunca le han quitado el nombre. Condiloma plano no tiene que ver con VPH, tiene que ver con sífilis. Y la presentación de la sífilis es aparecer una úlcera que desaparece. A veces piensa la gente que con un poquito de crema se la ponen, desaparece a las 8 semanas y empieza el secundarismo sifilítico. Regiones de manchas y pápulas en toda la región del cuerpo, pero los condilomas planos o los que se confunden con las verrugas aparecen en área genital o incluso en el introito. Si se fijan, no hay forma como de visualizar realmente qué pudiera ser, si VPH o sífilis, pero las otras características, al igual que ciertas partes del pelo que se ven afectados, también pueden hacer el diagnóstico de sífilis sin necesidad de algún estudio. Líquen plano y líquen nítido se los puse juntos porque es la misma presentación clínica, pero uno tiene que ver con dermatitis atópica en los niños, que es el nitidus, y el plano aparece como pápulas purpúricas. Yo sé que tal vez la coloración no se alcanza a visualizar bien, pero aparece en extremidades. Con esta patología podemos diagnosticar hepatitis, problemas de diabetes mellitus, entre otras cuestiones que el paciente ni siquiera sabe. Y sobre todo, y hacer poner el dedo ahí más que nada para no confundirla con malignidad. Todo lo que sea hiperqueratósico hay que descartar malignidad y ante la duda siempre mándenlo al especialista porque esto también parece una verruga palmoplantar y tan solo con poner el dermatoscopio podemos hacer el diagnóstico sin necesidad de una biopsia, sin necesidad de estar viendo a cada rato el paciente que está yendo y viniendo porque el tratamiento no le funciona. Ese es el caso que reporté con unos colegas de un carcinoma epidermoide verrugoso asociado a la infección del papiloma humano, un paciente agricultor diabético que en su momento él recuerda siempre tener un famoso mezquino, que así le ponen al nombre a la verruga palmoplantar, se expone al sol, aparte es diabético, se deforma, recuerden que inhibe el gen P53 y el RB y empieza a extenderse, pero en esta forma. Si se fijan, ya no hay tanta hiperkeratosis. La biopsia da carcinoma epidermoide, un simple mezquino que nunca se quitó porque es muy común verlo en el abuelito, en la abuelita, pues desgraciadamente se convirtió en un tratamiento con radioterapia todo el brazo con buenas respuestas a eso. El tratamiento va a depender de muchos factores. El paciente es inmunodeprimido, tiene alguna clase de síntoma, tiene una preocupación por la cosmesis, que es generalmente la más por la que llegan. ¿Sabes qué? Es que me da pena dar la mano porque ya tengo el mezquino o estoy lleno de varios mezquinos. Y las verrugas persistentes, aquellos pacientes que ya tienen tratamiento pero no les ha funcionado adecuadamente. Ahora, ¿cómo tratarlas? Dependerá también la localización, el tamaño, la extensión, si el paciente o la paciente está embarazada, el tratamiento que tuvo anteriormente y sobre todo el apego, porque no se vale decir, ay, es que el doctor fulanito me dio tanto, pero no me funcionó el tratamiento. ¿Y cómo te lo aplicabas? Porque tal vez el que estuvo mal fue el paciente y no el médico. Y aparte la recurrencia es muy alta en este caso de patologías, por lo que al momento en que tú le dices al paciente, vamos a intentar muchos tratamientos, pero la recurrencia es del 20 al 50% para que no te me asustes, te acepta el tratamiento y te espera y no te está cambiando de médico en médico porque nunca le funciona, ¿vale? El ácido salicílico
Es uno de los principales que tenemos porque el ácido salicílico es un queratolítico, rompe la queratina, lo exfolia. Hay concentraciones que incluso los podemos encontrar en formulaciones ya magistrales desde el 17 hasta el 50. Puede ser el tratamiento tópico, el paciente lo puede aplicar incluso dentro de su hogar. El chiste es básicamente destruir la lesión. Vulgarmente hablando, yo siempre le digo al paciente, hay que quemarse la verruga. Es que me arde, es que me pica, es uno de los efectos colaterales, pero estás quemando la verruga. ¿Por qué? Porque el BPH no hay estudio en sangre hasta el momento para el BPH, porque todo está dentro de la epidermis y dentro del epitelio, ¿verdad? Y para que sea más efectivo le pueden poner una cinta que lo pueden aplicar por 48 horas, no más de 12 semanas. Se puede agregar incluso criocirugía o crioterapia, que ahorita lo vamos a ver, y el ácido láctico, que son las presentaciones más comunes que tenemos en el mercado actualmente. Este es el caso de un paciente que me mandó fotografía para ver si estuvo correcto su aplicación. Podrán ver las primeras imágenes, cómo son hiperqueratóxicas, cómo borran las huellas dactilares, tienen vasos trombosados, aplicó el tratamiento. Fíjense bien aquí completamente limpio. Pero aquí creo que hasta macroscópicamente podemos ver los vasos trombosados que vemos a la dermatoscopía. Aquí le faltó al paciente aplicar, por lo que se hace una segunda aplicación en esta parte y tan solo fue una semana de aplicación. Fue rápida. La criocirugía es por medio del nitrógeno líquido, hacemos con una pistolita directamente en la lesión, temperaturas bajo cero que hacen que muera el melanocito, muera el queratinocito y por lo tanto si no hay queratinocito, pues muere el BPH, ¿verdad? Se pueden aplicar desde 2 sesiones dependiendo la cantidad que tenga. Si es algo doloroso, a veces los tenemos que infiltrar con anestesia para que no sea tan doloroso, pero máximo 6 tratamientos. Si no funciona, o combinar o cambiar de tratamiento. La electrocirugía, muy comúnmente, y la verdad es que es muy satisfactoria, pero aquí hay un tema controversial porque hay estudios que dicen que parte del humo que se evapora al momento de hacer la electrocirugía puede ser inhalado por el médico o por el personal de salud tratante y contagiarse de BPH, sobre todo a nivel laringio. Los estudios no son confirmatorios, pero es controversial entre hacerlo o no hacerlo. Y en caso de hacerlo, pues al menos un buen cubrebocas para que te pueda evitar la expansión del virus. Inmunoterapia por contacto es muy común en Europa, la verdad es que en México no tanto. Son sustancias que se aplican sobre la piel que desarrollan como un tipo de alergia para que sirva como un pilar para que todas las células de la defensa vayan directamente ahí y puedan atacar a la verruga o el BPH. Sin embargo, a partir de que este tipo de componente se volvió un oncogénico, pues se dejó de utilizar constantemente. La bleomicina es un tratamiento realmente para tumores malignos, pero ¿qué es lo que hace? Inhibir la transcripción del ADN y ARN, por lo que también al inhibir la transcripción no solamente del queratinocito, sino del BPH, puede funcionar. Este directamente es inyectable. El efecto más común es el dolor, pero ojo aquí, como es un inmunosupresor, no lo podemos utilizar ni en niños, aparte por el dolor, ni en mujeres embarazadas. Y aparte, pacientes que no tengan un buen sistema inmune, por ejemplo, VIH, trasplante de órganos, mejor no utilizarlo. El 5-fluoracilo también es un medicamento que inhibe la síntesis del ARN y ADN. Realmente lo tenemos en tópico con esta presentación muy común y el intralesional. El que mejor funciona en verrugas palmoplantares es el intralesional, pero tiene los mismos efectos, contraindicaciones y reacciones del pasado. ¿Por qué? Porque no se puede utilizar en las mismas personas y curiosamente tiene mejor efectividad el infiltrado que el de crema. El de crema una de 50% y el infiltrado puede llegar hasta el 89%. La cantaridina es una de las cosas chistosas que vi en la presentación, aunque ya todo el mundo conoce la cantaridina, proviene del jugo del escarabajo. Gracias al jugo de escarabajo que en algunos pacientes pues presentaban picaduras por escarabajos, se daban cuenta de su acción sobre la piel, degradando proteínas y haciendo una especie de ampolla que necrosa o quema la piel y por lo tanto después se caía. Aplicándose al 0.7 directamente en la verruga puede funcionar. Se encuentra en México, pero es muy difícil de encontrar. No hay una marca en específico, más bien son formulaciones magistrales. Sí lo llegué a utilizar incluso yo en la residencia.
que les hablo de hace unos 6 años en el Hospital Civil, pero se tenía que mandar a hacer en boticas que tuvieran la característica. En Estados Unidos y en Canadá no está presente. El único problema o riesgo de recurrencia es que el momento en que lo apliquen en la verruga, lo aplican a nivel del centro, pero en la periferia puede quedar ciertos estragos y por lo tanto hacer una verruga en formato de dona. El imiquimod también famosamente llamado Aldara, Quimara, son marcas buenas pero muy caras, por arriba de $1,000 y para un milímetro nada más de crema. Hay más baratas en fórmulas magistrales, son de los que más utilizamos, pero tiene una eficacia asegurada incluso aplicándolo diario, un poquito de irritación y si lo combinan con el ácido salicílico, que fue el primero que vimos, puede mejorar su eficacia tanto que los estudios pueden ser igual que la criocirugía, incluso mejor en algunos estudios. Si se fijan, 81 versus 67. Ese es el chiste de todas las tecnologías y las sustancias que aplicamos, siempre hacer como un revoltijo de todo por la recurrencia que tenemos alta. El otro es el ácido tricloracético, lo utilizo mucho en verrugas genitales y en condilomas, es muy eficaz. En lo personal siempre encontré publicaciones del 50 al 80%, pero en la clínica lo utilizamos más al 100%. Lo presentan en fórmulas magistrales, el dolor a la aplicación pues obviamente es algo llamativo, pero pues el paciente puede tener una resolución desde la primera sesión o incluso 5 sesiones. De preferencia pues no pasar de los 2 meses con la misma terapéutica. También curiosidades que encontramos en la bibliografía y algo recientes. El uso de la cinta adhesiva, pero esta clase de cinta que es como industrial de color gris, sobre el efecto placebo. Se puso a todos una cinta por 6 días y al momento en que la retiran desaparecía la verruga. El primer estudio fue donde hubo una diferencia del 85 versus 60% del placebo. Salió eficaz, pero luego hubo estudios replicativos que si se fijan pueden ser casi similares, por lo que se quedó en duda si en verdad funcionaba o no. No requiere ningún medicamento, es nada más ponerle la cinta. Obviamente no está en primera elección, pero es una opción chistosa que pueden darle al paciente. Láser. Cuando escuchan láser se sienten curados, pero no es solamente láser, hay que saber qué tipo de láser. Hay láser CO2, Nd:YAG, hay alejandrita, hay muchos, hay rubí, en este caso colorante pulsado. El colorante pulsado va directamente sobre lesiones vasculares y recuerden que el BPH hace vasos trombosados, por lo que es la diana y cuando se aplica va directamente sobre la queratina y la destrucción. Sin embargo, la eficacia las dosis tendrían que ser muy altas para hacer una eficacia significativa a la cantidina con criocirugía. La cirugía, y muy común que llegue el paciente, quíteme esta verruga, pero ya, así me quite el dedo, no importa, pues no se puede. Es la última de las alternativas. Cirugías palmoplantares se realizan, tienen riesgo de cicatriz retráctil, inhibir el movimiento de la parte obviamente afectada y todavía causar un dolor persistente después de la cirugía. El riesgo, pues, ante consentimiento que les firmen. Otros, una serie básicamente de casos que pueden encontrar, son anecdóticos. Recuerden que los más evidentes o de evidencia científica son los pasados, pero también se pueden utilizar. Verrugas filiformes. Les comentaba que comúnmente se confunden con las verrugas que aparecen en el cuello, tanto que existe el mito que este tipo de lesiones son por BPH. Estos no, son fibromas laxos y acrocordones, aparecen en embarazo, en resistencia a la insulina, en obesidad y también por genética. Entonces no son por BPH, pero se parecen mucho a esta clase de lesiones. Esas aparecen vulgarmente hablando como en la parte de abajo del ojo o incluso en regiones del rostro y tienen como deditos al momento de la superficie y anclados. Aquí vuelvo al mismo punto, sería muy fácil agarrar el electro y mocharlo, ¿verdad? Pero va a soltar humo y existe la controversia si lo inhalo que yo me infecte del VPH. Entonces mejor con un bisturí nada más cortan la base y asunto resuelto. Generalmente no vienen asociados a otras clases de verrugas. Verrugas planas. Las verrugas planas
les puse toda la lista porque son lesiones que parecen acné comedónicos, son pequeñas en la cara. En dermatología tenemos un dicho: verrugas planas, mándasela al dermatólogo que más gordo te caiga, porque la verdad es que es una friega quitarlos, la verdad es muy difícil, tanto que hay muchos estudios de anecdóticos, pero los que tienen más evidencia son estos, queratolíticos al fin y al cabo. Prevención, evitar la manipulación. Generalmente, es que me quiero quitar este mezquino, y te llegan y te están tocando todavía el mezquino. Traumatismo, que agarren con el mismo dedo que rascaron en otra parte y ya se la llevaron a otra verruga palmoplantar. Uso de calzado en duchas, por esta teoría que les digo que probablemente se encuentre en ciertas partículas húmedas. No reutilizar herramientas como, obviamente, creo que todo el mundo lo sabe, corta uñas, toallas de los pies, etcétera. Rasurado con máquina, que se los indicamos más a los pacientes con verrugas genitales, que no fue el tema hoy, pero porque pues obviamente les da pena acudir a consulta con el vello púbico, agarran el rastrillo y se lo llevan. Prefieren que no, o sea, que sea con tijeras, pero pues te llegan rasurados y ya se replicaron, y en lo que tú estás tratando unas, al siguiente consulta ya están haciendo las otras, y es el cuento de nunca acabar. Y recordar que tenemos tanto vacunas bivalentes para las oncogénicas y tetravalentes que abarcan las oncogénicas, pero también las verrugas que se pudieran presentar más de origen genital. Vamos a hacer una pausa, o bueno, no, por el tiempo me voy a acelerar de una vez al siguiente tema. Para la onicomicosis, vayan guardando sus dudas para que también me vayan al final resolviendo, ¿vale? La onicomicosis. Sabemos que la onicomicosis es una infección fúngica o por hongos a nivel de la lámina unguial, pero existen muchos hongos. ¿Cuáles son los más comunes? Las clasificamos por dermatofitos y por no dermatofitos. Los dermatofitos más comunes son Trichophyton, Epidermophyton y Microsporum, pero el más común es el Trichophyton rubrum. Estos abarcan 60-70% de los casos, es el más común. Y los no dermatofitos, como las levaduras como la cándida, es menos común, 30-40, pero pues la cándida, la verdad es que en nuestro medio es muy común porque tenemos paciente diabético infectados por cándida. Entonces no es así como que tal vez la bibliografía es internacional, estaría bien marcar como una nacional. Al igual que las verrugas, el contacto directo o propagación de un área continua es la forma de infectarnos. Si el paciente tiene constantes tiña pedis o pie de atleta, se puede infectar fácilmente la uña, un traumatismo directo o simplemente entró directamente el hongo a la uña. Tienen proteasas que les ayuda a degradar la queratina y hacer toda su manifestación clínica que ahorita vamos a ver, al igual que la misma penetración van formando un privilegio inmunitario y formando biopelículas fúngicas. Les digo a los pacientes que es como la casa realmente del hongo, ¿verdad? Y a diferencia de otros antibióticos que damos para matar bacterias, aquí no. El antifúngico se da para que el crecimiento de la uña, que por sí es lento, 1 milímetro cada un mes o cada 2 meses, vaya sacando la misma uña infectada, pero no es resuelta rápidamente. Epidemiología, un 8% en Europa y en Estados Unidos de las personas, menos del 1% en África, y se cree que el 80% de la población en algún momento de la vida va a tener una onicomicosis, ahorita o hasta más frecuente en la tercera edad. Factores de riesgo. El paciente que presenta, como les comentaba, el pie de atleta muy común, que tengan psoriasis o hipersudoración, es muy común que se infecten. Comórbidos como diabetes, inmunosupresión, insuficiencia venosa, alias o entre paréntesis varices. Ven al paciente con varices y tiene onicomicosis, dices, con razón. Y con esto nos podemos asegurar casi que la mayoría de las de tercera edad van a tener onicomicosis por este factor de riesgo. Enfermedad inflamatoria, que tengan cáncer, algún otro tipo de arteriopatía. Las exposiciones, obviamente, a traumatismos, el higiene, los deportes, el tabaquismo también son factor de riesgo. La edad avanzada
el contacto con otros miembros del hogar que tengan también onicomicosis. El paciente que tiene onicomicosis casi siempre es el padre porque nunca acude a consulta por este machismo que todavía tenemos en México y va repartiendo descalzo en la casa todas las partículas, incluso se rasca los pies, deja ahí todas las esporas, llega el niño sano y ahí descalzo y pues ahí se contagia, ¿verdad? Entonces es muy común la historia de toda la familia infectada. Y la ocupación, amas de casa o zonas que se laven mucho las manos como cocineras, también es un factor de riesgo, pero para cándida, por la misma humedad. Las características, tan solo con ver decoloración, hiperkeratosis, onicolisis y división, destrucción de la placa unguial, con eso podemos tener el 70% del diagnóstico. Coloración amarillenta blanquecina, el engrosamiento que le decimos hiperkeratosis subunguial, que es este engrosamiento por debajo de la uña. Onicolisis es la separación distal de la uña, al igual que distrofia es alteración obviamente de su forma. Con estas podemos todavía clasificar más lesiones. La más común es esta, subunguial lateral distal, y al igual es hecho por el más común, que es Trichophyton rubrum, e inicia directamente en la esquina, por eso es subunguial distal, y se va diseminando. Claro que el paciente no acuda cuando está así, sino cuando ya está por este medio, ¿verdad? Pero realmente es el más común que inicie por un lado y hasta el último. Otro tipo es la blanca superficial. Tiene un aspecto más blanquecino que las demás y la característica graciosa de esta es que no penetra directamente en la lámina, se queda ahí superficial, por lo que si ustedes tallan con una lima o con el bisturí, automáticamente va a desaparecer. Subunguial proximal. Esta clase de onicomicosis que inicia todo lo contrario, desde la raíz hacia afuera. Tan solo con este tipo de onicomicosis tenemos la obligación médicamente de pedir estudios de inmunosupresión, sobre todo VIH. Puede ser muy patognomónico y el paciente no lo conoce. Y no solamente VIH, sino ya en un estado de SIDA. ¿Sale? Claro que ahorita con la cuestión de la sexualidad y todo, no podemos obligar al paciente a hacerse una prueba, pero orientarlo a que se la realice y pues se dé cuenta de ahí de lo positivo, ¿vale? El endonix es todo lo contrario a la blanca superficial. En lugar de postrarse por encima, esta se pone por dentro. Hagan de cuenta que es el techo de la uña. No infecta la cama de la uña, sino el techo de la uña, pero por la parte de adentro. Este también es hecho por el tricofitón y tiene una hiperkeratosis ausente, es decir, nunca la van a ver gruesa. Cuando van a ver la uña gruesa es casi siempre por Trichophyton rubrum. Les hablo mucho de microorganismos porque ahorita vamos a ver los tratamientos de acuerdo al tipo. Distrófica total, básicamente alteraciones en su formación con hiperkeratosis del lecho unguial, vean cómo deja restos de queratina y una normalidad obviamente en la forma, por eso es que se entierran mucho las uñas que en los pacientes que tienen onicomicosis, acude nada más a retirarse la parte encajada o la onicocriptosis, pero nunca resuelven la causa, que en este caso es el hongo, y pues es el cuento de nunca acabar y sigue yendo a que le quiten las uñas enterradas. Y también pues patrones mixtos, que pues es la combinación simplemente de los anteriores, que la verdad es lo más común porque el paciente acude ya como 5 o 6 años después de haberse infectado por primera vez. Hallazgos adicionales. Cuando vean esta imagen, es una línea blanquecina que casi es como muy delimitada, se le llama dermatofitoma, es una colección de honguitos. Esto en el tratamiento va a ser malo porque no va a responder adecuadamente, incluso se realiza una exéresis nada más parcial de esta clase para que ya no tengan el foco ahí presente y de todas maneras el tratamiento como tal. La melanoniquia fúngica, bibliografía internacional, es muy poco común. En México diría que son de las más comunes. Se forma una uña negra y ojo aquí, y se los encargo, porque también el melanoma, que es el cáncer de piel más peligroso que podemos tener en una persona, en México, curiosamente, gracias hasta a nuestros genes raciales, se presenta primero en una uña. Entonces, uña negra, que duden si en verdad es una onicomicosis, mejor mandarla al dermatólogo para luego hacer el diagnóstico. Diagnóstico diferencial, por lo mismo con cáncer.
Otros hallazgos, la paroniquia, pacientes con infección recurrente o inflamación alrededor de las uñas. Lo vemos más en manos en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, que se arrancan los padrastros, etcétera, pero en cuando están asociados a todos los cambios unguiales que vimos anteriormente, podemos apostar en cierta forma que el causante fue cándida, porque a cándida le gusta hacer mucha pus, y aquí piensan que la pus es por bacteria. No realmente, la cándida puede desarrollar esta clase de manifestaciones en la piel. Y aquí, 34% de los pacientes van a tener una tiña del pie. Es que mis pies son resecos, pues pueden tener una tiña, o es que entre los dedos se me cortan los dedos, pueden tener una tiña, etc. Lo más común es la siguiente imagen. El paciente viene con muchos hongos en la ingle. Todo el mundo piensa que es por la temporada de calor, por el sudor, pero el paciente, ya saben que los dermas odiamos Barmisil, Triderm y todos ellos, porque tienen betametasona, tiene clotrimazol y tiene un antibiótico, un antifúngico y un desinflamatorio. El desinflamatorio inhibe la respuesta inmune en la piel y hace que se infecten más y me camuflajean todo este cuadro. Entonces me llegan ya cuando tienen miles de tratamientos y miles de años utilizando Barmisil con miles de estrías y alteraciones. Y lo único que faltaba en este tratamiento, en este paciente, era quitarle los zapatos y verificar que ya estaba el hongo en la onicomicosis. Cada vez que suben los calzoncillos, meten los pies, rozan las partes de los tirantes y al momento en que lo ponen, está aquí en la ingle y las esporas están autorreplicando, ¿sale? Entonces, a explorar bien a los pacientes. Complicaciones, pues obviamente la desfiguración de la uña que causa un conflicto emocional en el paciente. Las mujeres no quieren utilizar huaraches o no quieren utilizar zapatillas o se utilizan mucho estos, ahorita muy comúnmente que no tienen evidencia científica, como uñas con antimicótico, como el gelish, efectivamente, pero con antimicótico incluido, pero pues por el susto y obviamente la estética, ¿verdad? La recurrencia de infecciones cutáneas en pacientes diabéticos, riesgo de infección de tejidos blandos, es muy importante una onicomicosis. Si se fijan, de una uña podemos diagnosticar 1000 cosas. Diagnóstico, hay que preguntar duración, traumatismos, trastornos cutáneos si tienen alguna otra enfermedad de la piel y pues dermatoscopía para nosotros los dermatólogos, una línea dentada o un patrón pulverizado, podemos diagnosticar onicomicosis por T. rubrum automáticamente con la lupita. Si existe duda o quieren saber cuál es el agente, pueden hacer una visión directa KOH. Se hace un raspado de la uña, este polvito se vacía en un portaobjetos, se pone unas gotitas de KOH, se fija un poquito a la lumbre y directamente en el microscopio podemos ver si son pseudohifas, levaduras o hifas, asimilando que hifas son más de T. rubrum, de Trichophyton rubrum, y las levaduras por cándida, nos orienta más o menos a qué tratamiento les podemos dar. Si por alguna razón le hicieron biopsia, con el PAS pueden evidenciar también los microorganismos y el más específico es el cultivo, pero tarda obviamente en salir. En este caso, Trichophyton rubrum, que es el más común con la coloración rojiza, al igual con este patrón estellado en su cultivo. Lo mismo de la vez pasada, cosas que se parecen pero no lo son. Ven una uña fea, amarillenta y automáticamente dicen que tiene onicomicosis. Cualquier persona, ¿verdad? No necesariamente personal de la salud. Es nada más 50%, 60% de los casos. Existen otras patologías que se desconocen, pero sí existe en la onicología, que es parte de la dermatología. Psoriasis unguial. El paciente tiene también hiperkeratosis, tiene onicolisis, tiene destrucción de la uña, manchas en aceite que nos evidencian muy bien aquí y aparte pueden tener otras características de psoriasis o alteraciones en articulaciones. Traumatismo. El paciente no sabe que se golpeó, no sabe que le cayó algo encima y hay un hematoma subunguial. Acuden a consulta pensando que es un hongo porque se ve completamente negro. Ponemos el dermatoscopio o con luz y automáticamente se ve como una coloración como rojiza o morada, púrpura. Onicogrifosis, aunque no es una infección tal cual, es una mala higiene y un crecimiento excesivo. Es muy raro encontrarlos, pero es un diagnóstico diferencial. Otras como líquen plano, este patrón como de astilla, de puntilleo, paquiónica congénita, que son casos familiares por genética,
y un síndrome de las uñas amarillas, así se llama literal. ¿Por qué? Porque todas se ponen amarillas y con estos datos podemos asociarlo a una infección broncopulmonar. Diagnóstico diferencial de algún traumatismo, algunos tumores como nicomatricoma, exostosis subungual, que es como un apartado de la falange que se va protruyendo a través de la uña. Y sobre todo, vuelvo a lo mismo, malignidad, sobre todo melanoma con destrucción, melanoniquia completamente negra, destrucción o epidermoide, ya con propagación, esto ya asegurado, una amputación, ¿verdad? Entonces, a ese grado es muy importante hacer el diagnóstico a tiempo. Ya no encontramos tanto, pero la sarna se puede acumular también en las partes bajas de las uñas. El tratamiento, me voy a ir un poquito rápido por los tiempos. También es difícil de tratar, hay que dividirla en leve a moderada, en grave o en superficial blanca. Superficial blanca directamente se ponen a tallarla, como les dije, y se quita automáticamente. Leve a moderada, clasificamos menor a 50% de afectación de la uña y que no agarre la raíz o la matriz, le dan el tratamiento de leve. Si es mayor al 50% o es menos del 50%, pero agarró la raíz o la matriz, le dan el tratamiento como una grave. ¿Y cuáles son? Para leve o moderada, el tratamiento primero de elección, me regreso aquí. La terbinafina oral más los tópicos. Los más comunes, ciclopirox por ahí y la morolfina lo pueden encontrar en el mercado. Y para la grave, automáticamente tiene que ser oral, con estos ciclos. La verdad es que los ciclos son muy cortos. Yo he tenido pacientes hasta de 1 año en tratamiento y siempre es muy difícil como convencerlos, pero pues hay que decirles que esto es muy difícil. La recurrencia es casi del 70%, por lo que es necesario a veces más cantidades. De ahí la diapositiva que me salté del cuándo utilizar el tratamiento tópico o el oral, ¿verdad? El tópico, una onicomicosis leve, que tenga contraindicaciones del tratamiento o riesgo de interacciones. Los diabéticos no pueden utilizar azoles como itraconazol porque si se los dan, inhiben al mismo nivel hepático a los antimetabolitos o a los hipoglucemiantes y por lo tanto pueden causar hipoglucemias en el paciente con diabetes. Y aunque la diabetes es más común para cándida y la cándida se trata con azoles, se le tiene que dar en este caso terbinafina. Así más o menos de complejo hay que verificarlo. En niños es más frecuente la hepatotoxicidad que daña en el hígado, por lo que se recomienda nada más el tratamiento vía tópica y pacientes que pues no prefieren o evitan el tratamiento oral. Me voy a ir de rápido ya casi acabo. Daño hepático, controversial. Desde el 2018 hay metaanálisis que no es necesario sacar estudios de laboratorio, no hay tanto daño al hígado como comúnmente se hacía en los años de antes porque las dosis eran grandísimas los años antes. Pero actualmente se recomienda que si el paciente no tiene, hay que ser juzgones, ¿verdad? Si lo ven con obesidad, lo ven con diabetes, puede tener hígado graso, ok, primero tus estudios. En esos casos sí, pero si no tiene ningún antecedente, relativamente lo ven sin alguna patología, automáticamente llega el tratamiento oral. Ya no lo utilizamos en aquellas dosis que utilizábamos anteriormente para dañar el hígado, por lo que sí se puede hacer este tipo de diagnóstico y de tratamiento. Las levaduras, trátenlas con itraconazol. Si tienen hiperkeratosis, hay que utilizar urea para destruirla. Tratamientos alternativos, me voy a ir rápido por los tiempos, una disculpa. El láser no tiene ninguna eficacia, es un tratamiento alternativo, ¿sale? No hay que utilizar ketoconazol, ya el fluconazol no lo utilizamos y lo siguen dando, y el otro tipo de fármacos antimicóticos. La cirugía no es recomendada de primera instancia. Reaparición, aquí los casos nada más para que lo vean. Paciente ya con subungual distal, se le dio terbinafina 8 meses a nivel de bolos y amorolfina tópica con resolución. En el otro, si me ayudan para irlas pasando, onicolisis, aparentemente ya llevaba años con se le dio, mismo caso que les platiqué, diabética, era para cándida, pero no se le pudo dar azol, se le tuvo que dar terbinafina y amorolfina y resolvió.
Onicolisis con melanoniquia, ya nos haría la uña por completo y automáticamente con terbinafina y ciclopirox diario mejoró. Pacientes con humedad, cándida, infección de tejidos periunguiales, se les da itraconazol, en manos responden muy rápido, 3-4 meses. Igual en el siguiente caso, también fue cándida, 3-4 meses y mejoró. Y por último, este dermatofitoma, ¿verdad? Que les dije, la casita del hongo. Nada más cortamos esta parte, el tratamiento tópico y ya, nomás creció la uña y listo. Listo. Muchas preguntas, me imagino. Vamos a ver por los tiempos. Bueno. Si en este momento tenemos la probabilidad de poder hacerle una pregunta. No sé, tengan alguna pregunta que hacerle, aprovechando que está el experto. ¿Alguna duda? Gracias. Yo tengo un láser neodimio Jack que es de fotona y puedo aseverar y asegurar que mis pacientes terminan sus tratamientos en 4 meses de muchas patologías. Estoy hablando de muchísimas. Entonces, ¿en qué casos no sería una opción, por ejemplo? Relativamente como es tratamiento alternativo, de hecho todo lo que les presenté aquí es metaanálisis. Si tienes, por ejemplo, en un futuro, probablemente, si tienes, públicalos. Necesitamos mucho de estos casos. En México, el doctor Roberto Arenas, que es dermatólogo micólogo, el doctor Bonifaz, tienen estudios en láser, que son los top para nosotros de micología, y no les ha funcionado. Siguen siendo reportes, pero en algún momento, tal vez en 10 años, viendo a qué fluencias, a qué tipo de láser, por ejemplo, NdJack es uno de los indicados, el otro es el láser CO2, y a qué dosis también van tal vez a normar la dosis para poder hacer un tratamiento. Sigue siendo alternativo, es acompañante al tratamiento ya sea tópico oral, ¿verdad? Pero relativamente hay que publicarlo porque no existe evidencia como para asegurar nosotros, más que de voz en voz, como tú me dices, ¿verdad? Claro. Estoy hablando específicamente, bueno, en el caso del que nosotros tenemos, que es un láser fotona, y que En los leve, pacientes han terminado los su tratamiento. 4 meses. De hecho, tras 4 sesiones consecutivas viene el estudio de laboratorio, que puede ser con prueba de Koch o bien una biopsia. Pudiera ser en leve, por ejemplo, o sea, porque en leve menos del 50%, al final de cuentas, digo, con el láser no le das a la matriz, ¿verdad? Mientras tengas a partir de la matriz y ya con eso. Pero a ver, por ejemplo, son 4 sesiones consecutivas, se toma el estudio de laboratorio, después el paciente acude, en este caso ya derivo yo con podólogo, para que me ayude a limpiar la uña, coloquen el apósito y después cauterizamos. El paciente se recupera, realmente podemos observar un cambio importante en la 6ª o 7ª semana. Te comparto esta información porque sé que hay pocos láser de grupo fotón en México. Así es. Entonces, me agradaría hacerles saber que yo De he hecho, visto cambios muy agradables con ese tratamiento. Y son los que están publicados justamente, Sí, porque son los son muy inhibidores a nivel inmunológico. Ok. Pero entonces, la verdad es que, por ejemplo, tú ya tienes un protocolo muy bien. Si sacas una guía para ese tipo de láser, exitosa a nivel científico, porque No, lo en verdad es muy necesitamos. bueno. La verdad es que necesitamos mucha evidencia. Bueno, ¿Vale? gracias. No de nada. ¿Alguien más? ¿Mitos, realidades? Un comentario. Digamos, en cuestión de de la micosis, pues, en los países musulmanes, ¿cómo le hacen para combatirla? Es un En comentario. pacientes que, perdón, no En alcanzo a los escuchar. países musulmanes que entran descalzos en sus templos. Sí, claro. Y el otro comentario sería, antiguamente para quitarse los mezquinos, pues se usaba el agua de acumulador. Sí, anteriormente se utilizaba, Ahí. pero ya como hubo mejores, como que lo quitaron, o a veces en formulaciones magistrales lo siguen combinando en ciertas bóticas. Eso en la formulación. No sé si fijaron en la prevalencia, pero es menor en africanos, justamente. Cada genética racial es diferente y también hay una inhibición, o más bien una frecuencia aumentada en mexicanos. Y el estudio del doctor Arenas, el doctor Roberto Arenas, tiene un estudio genético que asegura que el gen racial mexicano es para desarrollar una onicomicosis mínimo a los 60 años. Entonces, tiene que ver ahí más la raza, ¿verdad? Perfecto. Y vamos con la última pregunta. Buenas tardes. Disculpa, la terbinefina tópica, el spray en terbinefina y la oral. Ahorita yo quiero preguntarte, porque me han dado muy buen resultado a mí,
son los mejores del mercado a la fecha. O sea, estoy en lo Sí, cierto. es la número 1, por así decir, sobre todo la oral. En crema, no tanto. Está su primo hermano que de las anilinas, que es la morolfina. Mientras sea laca, adelante. Mucho médico general siempre dan crema y todo, pero la verdad es que no penetra, al menos que esté como en la mera superficie, que pueda penetrar como en la parte distal de la uña, pero sí es de primera elección. ¿Te puedo comentar algo? Adelante. Yo he hecho polvo la pastilla terminefina y la he encapsulado en uñas con onicomicosis y me ha dado muy buen resultado. A publicarlo, como le digo a la Claro doctora. que sí, me ha dado muy Porque buen sí. resultado. Tengo muchísimo trabajo, muchas pacientes, ahorita que no me doy abasto. Y la verdad es que vale la es pena. muy buena la terminefina, recomendable. Y no está sacado como de los Sí. pelos, ¿verdad? O sea, es terminafina tal cual. El Sí, problema pues. es cómo avalar qué dosis, en qué, por ejemplo, cómo lo diluyes, en qué, en solución salina, en pastita, en crema, y es así como vamos a ir haciendo ciencia. En puro polvo, Perfecto. en polvo. Sí, haz de cuenta, yo lo que hago, quito lo más que se pueda sin lastimar la uña, hago polvo una pastilla, le pongo primer y posteriormente, le pongo el spray de terminefina, después primer, que es el que me ayuda a adherirla, y ya que está bien llenita la uña, le vuelvo a poner primer y lo encapsulo con acrílico y me ha dado muy buen resultado. Adelante. No Sí, está súper. sacado de los pelos, como les digo, sí, la verdad es que la terminafina es queratofílico, se queda en la queratina y mientras está ahí, por eso lo podemos dar Sí. en bolos, te ha servido bastante. Muchas gracias por sus preguntas. Había redes sociales, me pueden mandar igual las preguntas y en una oportunidad les contesto. ¿Les parece? Gracias.